tema para hoy es trabajando por las multitudes. Amén. Donde hay vida, hay crecimiento. Definitivamente, donde hay vida, lo normal es que haya crecimiento. El crecimiento es inevitable donde hay bendición. Lo que sí se puede evitar es no crecer. Lo que sí se puede evitar es crecer, pero crecer desorganizadamente. No podemos darnos el lujo de crecer desorganizadamente. Donde hay vida hay crecimiento, pero debemos de crecer organizadamente. Dios trabajó en equipo y tiene un orden para hacerlo. Debemos comprender el oficio de cada uno dentro de la iglesia. El oficio del pastor, el oficio de las ovejas. Y para esto quiero pedirte que abras tu Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Dice de la siguiente manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. El pastor fue constituido por Dios para equipar a las ovejas de la iglesia, para que hagan la obra del ministerio. Para poder hacer la obra del ministerio es necesario que nosotros entendamos la bendición de trabajar para Dios. Y este llamado es para todos. Es una bendición poder trabajar para Dios. En el principio vemos a Adán, que Dios le dio un huerto para que lo cuidara y lo cultivara. Le dio trabajo. Básicamente le dio trabajo. El trabajo dignifica, debo decir. El trabajo dignifica al hombre, forma su carácter, le da satisfacción cuando concluye su tarea. Es el medio por el cual Dios provee sustento. Dice Génesis 2:8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Amén. Hoy el Señor nos ha dado también una viña, le ha dado una viña a su pueblo, que somos nosotros, para que nosotros sirvamos en ella, para que nosotros trabajemos en esa viña, la cultivemos y que produzca fruto. Al ser salvos, Dios nos devuelve la bendición de trabajar, pero trabajar para Él. O sea, el hecho de que Dios nos haya dado salvación no significa que ahora ya no trabajemos. Sí, trabajamos normalmente o cotidianamente como lo hacemos, o secularmente como decimos, pero ahora tenemos la bendición de trabajar para Dios. Cuando nosotros trabajamos para Dios, nos desarrollamos en Cristo. Es la manera de poder recoger la cosecha. De la misma manera que Adán cultivó el huerto del Edén, debemos esforzarnos en la obra de Dios para cumplir la gran comisión que implica trabajo. En Dios implica trabajo, cumplir el gran llamamiento.
A veces pareciera que el gran llamamiento solo es para unos pocos hombres, pero no, eso es para todos. Quiere decir que Dios en su llamado nos está dando trabajo. La jornada de Jesús era de 12 horas diarias, 6 días a la semana. Si trabajas 8 horas diarias, 5 días a la semana, trabajas 40 horas. Quiere decir que si nosotros trabajáramos o trabajamos lo que trabajó Jesús, 12 horas diarias, 6 días a la semana, todavía tendríamos aproximadamente 32 horas para trabajar para Él. Quiere decir que no hay pretexto para trabajar para Él. A veces nosotros queremos acortar y queremos acomodarnos y decir es que tengo mucho trabajo, pero Jesús trabajó. Jesús trabajó 12 horas diarias, de lunes a sábado. Solo el domingo descansó, el séptimo día lo descansó. ¿Sí? Así que no hay excusa para no trabajar para Dios. Para esto vamos a leer Mateo capítulo 20, versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice Mateo 21, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Amén. Quiero pedirte, hermano, que leas Juan 9:4. Dice su palabra: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Hacer las obras del que me envió. Éxodo 29, hermano Noé. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Cuántos días debes de trabajar? En Mateo 20, del 1 al 15, vemos que los hombres que fueron contratados trabajaron todo el día. Si nosotros multiplicamos las 12 horas por 6, ¿cuántas horas nos da a la semana? 72 horas. Para los que trabajan de lunes a viernes, entonces básicamente les quedaría 32 horas disponibles para trabajar para el reino de Dios. Ahora déjame decirte que el trabajo es una bendición. Y el trabajar para Dios también es una gran bendición. Ahora, Dios trabaja en equipo. Dios nos guía y nos envía a trabajar en equipo. No como lobos solitarios, sino en equipo. Dios realiza su obra en sociedad con el hombre y espera que también nosotros trabajemos en equipo con otros.
como un cuerpo en el que cada miembro se ayuda. Dos somos importantes para levantar la cosecha y cada uno puede cumplir con una función especial dentro de ese equipo. No debemos envidiar, sino gozarnos con quienes Dios bendice. Qué rico puede ser sentirse cómodo y contento de que un amigo, un compañero, un hermano en Cristo esté siendo bendecido, ¿sí o no? Eso es lo que Dios espera de nosotros. Dios bendice al hombre. Y si está bendiciendo a un vecino, a un familiar, gocémonos. Pongámonos contentos con el que Dios bendice y honra, porque ellos trabajan en su obra. En Primera de Corintios, la carta primera a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leer Primera de Corintios 12. Versículo 1. Primera de Corintios 12, versículo 1. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parece menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles,
luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Mire qué precioso. Todos trabajando en equipo en el cuerpo de Cristo. Cada uno tiene diferentes funciones. Cada uno tiene diferente función. Ahora, ninguno es mayor ni menor que otro. Lo importante de esto es determinar en el versículo 31 que el apóstol Pablo nos está diciendo que nos muestra un camino más excelente todavía que cada uno de los dones o ministerios. ¿Y cuál es ese excelente? Continúa en el capítulo 13. Y 1 Corintios 13 habla del amor. Quiere decir que sobre todos los dones, el cristiano debe de prevalecer en el amor, porque el amor nos da unidad, nos da consistencia, nos consolida. Es decir, alguien puede tener diferentes dones o manifestaciones de dones, pero si carece en amor, déjeme decirle que no está trabajando en equipo, porque el amor es el que nos une a todos. Por más que se esfuerce en crecer, si Dios no le da la gracia, no va a crecer. Entonces nosotros necesitamos la gracia a través del amor para poder crecer. Uno regó, otro plantó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Dios da el crecimiento, por más que nos esforcemos. Ahora quiero pedirte que me acompañes a Romanos capítulo 12. Perdón, esas se las dejo de tarea. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 18. Eso lo leen en su casa, lo estudian, y es básicamente lo que acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 12. Ahora bien, Dios trabaja en equipo. A Dios le gusta trabajar en equipo. No podemos trabajar cada quien por nuestro lado. Él es un Dios de orden y es un Dios de unidad, que cada uno de los miembros somos partícipes de un mismo cuerpo. Pero déjeme decirle que a pesar de que todos somos del mismo cuerpo, Dios establece autoridades. Diga conmigo, autoridades. Siempre cuando Él va a hacer una obra, en un equipo, comienza estableciendo la autoridad que va a presidir el trabajo. Antes de iniciar su obra, Dios establece las autoridades a quienes les da la visión y son responsables de transmitirla al pueblo. A través de ellos, a través de las autoridades que Dios establece, Dios prueba quiénes son sujetos. Dios prueba quiénes son rebeldes a través de la autoridad. Y para identificar a las personas que sí puede usar. Así de fácil. Por esta razón que Dios establece primeramente autoridades antes de iniciar un proyecto o una obra. Primero creó a Adán y luego a Eva. Primero llamó a Abraham y de él salió el pueblo de Israel. ¿Se da cuenta cómo va el orden? Primero llamó a Moisés y luego sacó al éxodo al pueblo de Israel. Primero levantó a Josué y después fue la conquista de Canaán. Trató primero con David y luego estableció el reino que él deseaba para Israel. Levantó a Nehemías y después fue la construcción del templo. Primero vino Jesús y luego nació la iglesia. En la iglesia es igual. Primero Dios trata con el pastor y luego nace la congregación.
Hasta que el pastor no cree, no nace aquella iglesia gloriosa que Dios desea. Pero primero trata con la autoridad. Dios, cada vez que va a iniciar un proyecto o una obra, primero levanta la autoridad y luego establece la obra o el proyecto que Él vaya a encomendar. Quiere decir que continuamente Dios nos está probando. ¿Para qué? Para ver si sabemos, para saber si podemos ser usados por Él. ¿A través de qué? De la autoridad que muchas veces nos coloca. ¿Para probar qué? Para probar si somos obedientes o desobedientes. Para saber a quiénes puede utilizar. Muy bien, Dios ama el trabajo. Amamos el trabajo y ama el trabajo en equipo. Y para generar un equipo, Dios establece autoridades. Y para establecer autoridades, necesitamos saber que somos administradores de Dios. Diga conmigo, administradores. Porque si en nosotros se va a reposar la autoridad de Dios, es necesario que nosotros sepamos que somos administradores de Dios aquí en la tierra. No basta con tener bendición y multiplicación, hay que tener organización. Si no, no vamos a poder mantener el debido orden, y aquello que es bendición puede tornarse en algo malo. Mire, cuando algo crece ordenadamente es bonito, es precioso, pero cuando algo crece desordenadamente, eso se puede conseguir una destrucción o algo malo más adelante. Necesitamos saber que Dios es un Dios de orden y que aún el crecimiento nosotros lo necesitamos tener ordenadamente. Amén. Los siervos de Dios son sus administradores y mayordomos, por lo que deben de ser hallados fieles. Los administradores de Dios, o sea, nosotros, debemos de ser hallados fieles. Todo administrador está puesto para hacer crecer el patrimonio de la iglesia. El éxito no debe y no puede ser una casualidad. Es consecuencia de haber llevado una administración y ser hallados fieles en esa administración. En 1 Corintios capítulo 4 versículo 1 y 2 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Necesitamos ser buenos administradores y fieles en la administración. Necesitamos ser fieles para administrar lo que Dios nos da, para poder multiplicar y hacer crecer la obra que nos puede o que nos va o nos está encomendando desde ya. Amén. Tenemos que ser organizados, tenemos que ser buenos administradores. Primera de Timoteo 1:12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Mire qué poderoso. Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Hoy en día hay algunos que se pelean, ¿verdad? ¿Soy fiel o no soy fiel a mi autoridad? Sea fiel. Seamos fieles. Seamos leales. Porque dice el apóstol Pablo: porque me tuvo por fiel, entonces me puso en el ministerio. Usted está anhelando ministerio, sea fiel. Porque a causa de la fidelidad Dios lo pone en el ministerio. O sea, no es al revés. Por si a veces pensamos que las cosas con Dios funcionan de diferente manera. Es a través de la fidelidad que Dios nos pone en el ministerio. A mí el día que me dijeron hace muchos años: vas a ir a abrir una célula, le quiero ser honesto, yo no mucho quería. A regañadientes, pero como vi que nadie le quiso hacer caso al pastor, de último me volteó a ver a mí y dijo: vos vas, Gildardo. Y a mí me sorprendió y dije: yo.
Sí, vos vas. Y yo no le quise decir que no. He aprendido a ser obediente. Y dije, ok, yo voy. Y fui. Y se multiplicó. Y vimos la gloria. Vimos cómo crecieron las células. ¿A causa de qué? De ser fiel, de ser leal, de ser obediente. Porque entonces cuando eres fiel en lo poco, Dios te pone en lo mucho. Me impacta lo que dice el apóstol Pablo. Porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Mire qué poderoso. Eso lo deberíamos de subrayar, de imprimirlo y tenerlo enfrente del espejo donde nos vemos todos los días. Dios nos quiere usar, pero Él está probando siempre nuestra fidelidad. Amén. Entonces, las bendiciones o los grandes objetivos alcanzados no son chispazos. Delante de Dios no son chispazos. Ahora sí, ahora estoy prendido, ahora estoy apagado, ahora no. A veces quiero, a veces no. No, eso no es fidelidad. Fidelidad es en las buenas y en las malas, en las no muy buenas y en las excelentes. Cuando quiero y cuando no quiero, yo siempre voy a decir sí, Señor, y voy a obedecer y voy a ser fiel a Él. Entonces es cuando vamos a ver el resultado de una buena administración, de una buena fidelidad, y como resultado, un ministerio. ¿Por qué? Porque fuiste encontrado fiel en el Señor. Pero los que andan que ahora sí y ahora no, en realidad están deseando ministerios desde adentro. Pero a veces quieren y a veces no, y terminan frustrados. Frustrados van a terminar. Terminan frustrados y terminan hablando mal de la visión. ¿Por qué? Porque como no pueden obtener lo que ellos quieren como ellos quisieran, entonces terminan frustrados, terminan hablando mal de la visión. No funciona, no camina, eso ya lo vi en otro lado, no funcionó, no pegó. No, si esto no es moda, esto es el modelo de Jesús. Esto no es para ver si pega o no pega, esto es la palabra de Dios. Pero normalmente el que no es fiel en todo no va a poder meterse, y aunque tenga deseos de ministerio, no lo va a lograr por su forma, por su camino, por su vía. Entonces va a terminar frustrado. Y cuando terminan frustrados, terminan murmurando de la visión. ¿Por qué? Porque no fueron hallados fieles. Miren, hermanos, no se dejen engañar por el glamour del ministerio. No se dejen engañar por el glamour del ministerio. A veces solo se ve como dicen allá donde hacen las películas, ¿verdad? Solo se ve lo bonito de la película, pero no se ve tras bambalinas. Dios dice aquí, es necesario que todo administrador, diga todo, sea hallado, ¿qué? Fiel. A veces, qué bonito, ¿verdad? ¡Hala! Yo quisiera estar ahí. Sí, pero hay mucho trabajo que hacer. Hay mucha fidelidad que entregar. Es necesario que todo administrador sea hallado fiel. Dios no usa al que busca grandeza, hombre. No lo usa. Diga conmigo, no lo usa. No lo usa. Si alguien anda buscando solo el glamour de la pantalla, solo el glamour de predicar y de estar delante del público, el que anda buscando solo grandeza, Dios no lo usa, iglesia. No lo usa. Fácil. Y si no, pues el tiempo lo dirá. La palabra de Dios no lo puede demostrar. Tenemos que buscar los ministerios, la presencia de Dios, lo que Dios quiere en nuestra vida, siendo fieles, ¿verdad? Para servir a Dios debemos de realizar los pasos de una buena administración. ¿Y cuáles son los pasos de una buena administración? Planificación, organización, ejecución y supervisión. Él nos ha dado el ejemplo. Diga conmigo, Dios es un buen administrador por excelencia. Él nos ha dado el ejemplo.
planificación, organización, ejecución, supervisión. Dios es un buen planificador. Envió a su Hijo cuando vino el cumplimiento del tiempo que había previsto. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿acaso Dios no lo planificó? Amén. Dios es un buen planificador. Preparó con anticipación las buenas obras en las que debemos andar. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No planificó. Dice que preparó de antemano. Entonces, miren, líderes de red, líderes de células, líderes en potencia. No podemos estar arreglando el mensajito para dirigir en un culto o para dirigir la ofrenda ahí en mi célula, ahí en las células, en las redes, 5 minutos antes de que me toque. No podemos, eso no es planificación. Nosotros necesitamos planificar. Si Dios es un buen planificador y queremos ser buenos administradores, necesitamos planificar. Los hermanos que cantan deben de pasar horas preparándose y aprenderse el canto, la canción. Eso es buena planificación. Si queremos ser hallados fieles. Hace años, yo estaba de novio con la pastora, así que empecé a aprender a tocar guitarra. Y me aprendí unas por ahí. Aquel corito que dice: reloj no marque las horas, ¿cómo es? Y me aprendí el corito. Lo único que me lo aprendí también, y ahí después la guitarra no sé qué se hizo. Pero para aprenderme una canción, pasaba de hora a 2 horas por 5 días a la semana, ensayando y ensayando y ensayando. De plano solo a mí me cuesta tanto. Pero déjeme decirle que si Dios es un buen planificador, usted que toca un instrumento, usted que lidera una célula, que le están dando la oportunidad de orar por las ofrendas o dirigir un culto, se debería de preparar, porque eso es planificación. Líderes de célula, planifiquen. No un mensajito de: mira, te toca orar por la ofrenda y media hora antes y ahí veo lo que busco en la Biblia. Y no, eso es mala planificación, eso es mala administración. Eso es ser mal administrador. Si estoy viniendo a cantar, por ejemplo, acá y ahí a ver cómo me sale. No, discúlpeme, eso es mal administrador. Mal administrador. Dios es un buen planificador. Amén. Tiene planes para bien con nosotros. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mire, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Es como cuando alguien le dice: mira, no te preocupes, a ti te voy a hacer una fiesta de cumpleaños. Yo ya lo tengo aquí, hombre, ya lo tengo planificado, ya sé a quiénes voy a invitar, ya sé dónde voy a comprar el pastel, ya tengo el regalo, ya lo tiene planificado. Dios ya lo tenía planificado, hasta los pensamientos de bien que tiene para cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos planificar bien? Deberíamos de planificar bien, porque si estamos en la academia, déjame decirte que la exigencia va a ser mayor. Porque la gloria postrera va a ser mejor que la primera, pero se te va a exigir más. Porque el Espíritu Santo se va a derramar sobre ti. Y el Señor te va a dar ministerios por la fidelidad, pero a través de la fidelidad te va a exigir más. Si no sabías computación, el mismo modelo te va a exigir a que aprendas computación para poder llevar todos los reportes. Pero como tienes pasión y eres fiel, te vas a meter y vas a aprender. Vas a planificar. Lo vas a hacer con tal de hacer la obra que Cristo te ha encomendado, por dar un ejemplo. Amén. Él nos dejó su ejemplo para que planifiquemos nuestro trabajo en la visión.
para entregar los reportes a tiempo, los reportes de las células, los reportes de cada ministerio que los líderes preparan mensualmente, el reporte de las asistencias del mes pasado con respecto a lo planificado para el mes siguiente. Déjeme decirle que el modelo de Jesús es precioso y el crecimiento por el Espíritu Santo es garantizado. Pero es un modelo de trabajo. Es un modelo donde ya no nos podemos estar desperdiciando el tiempo. Requiere que nosotros estemos conectados con Dios, conectados con la visión, trabajando para el Señor. Ok, Dios es planificador, pero también Dios es organizado. Jesús mandó a organizar en grupos de 50 a los 5,000 varones que alimentó, cuando multiplicó los panes y los peces, y aún contaron las piezas que sobraron. Leamos Juan 6. Juan capítulo 6, versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Detengámonos acá. ¿De cuántos varones? ¿Son importantes los números para Dios, sí o no? Necesitamos saber cuántos hombres, cuántos niños, cuántas mujeres vinieron al culto, cuántos llegaron a su célula, cuántos llegaron a su red. Los números nos dan información. Son importantes los números para el reino. Amén. Versículo 11: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Versículo 13: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. En grupos de 50. Dios es ordenado. También mandó a Moisés a organizar al pueblo para llevar la carga de ellos a través del sistema de jueces, en quienes delegó el trabajo. Y para eso vamos a leer Éxodo capítulo 18. Éxodo capítulo 18, versículo 13. Dice su palabra: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro. Declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo.
Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Amén. Mire qué precioso. Quiero leer el versículo 21 en traducción lenguaje actual. Escuche lo que dice: para que puedas hacerlo, debes elegir entre los israelitas a gente que pueda ayudarte. Busca gente que sea capaz y obediente. Diga conmigo: capaz y obediente. Que no sean mentirosos, ni favorezcan a nadie a cambio de dinero. A unos dales autoridad sobre grupos de 1000 personas, a otros sobre grupos de 100, a otros sobre 50 y a otros sobre 10. Mire qué poderoso. Busca gente que no sean mentirosos, que sean capaces y que sean obedientes. Capaces, obedientes. Que tenga la capacidad, que sepa lo que va a hacer o lo que quiere hacer, y obedientes, que no sean mentirosos. Y a veces nos echamos unas grandes mentiras al pastor. Según usted, engañó al pastor, ¿verdad? Y uno, con el espíritu de discernimiento, uno sabe que está mintiendo, y él se la creyó, engañé al pastor. Y a veces lo engañan a uno, y tarde o temprano viene la verdad y se lo cuentan a uno, ¿verdad? ¿Cómo quedan entonces? ¿Qué necesitamos? Gente que no anden mentiras, que sean capaces, que sean obedientes, que no favorezcan a nadie a cambio de dinero. Mire, aquí quiero darle un consejo a los líderes de red y líderes de célula. No tenga negocios con sus ovejas, y si las tiene, sepa diferenciar lo que es negocio de lo que es iglesia, lo que es negocio de lo que es su liderazgo. Porque al rato vamos a tener a líderes que obedecen el consejo de una oveja porque les dan los proyectos o porque les da trabajo. Entonces, ¿quién está guiando a quién? Que no favorezcan a nadie a cambio de dinero. Dales autoridad. Eso también es organización. Amén. Porque si ya tenemos conflicto para poder dirigir la iglesia, porque si no nos dan trabajo, no nos dan el ascenso, ese ya es problema. Porque usted primeramente debe rendirle cuentas a Dios, ser buen administrador de lo que Dios le da. Amén. Lo siguiente es que Dios nos manda a ejecutar. David dijo a su hijo Salomón, referente al templo de Dios: anímate y esfuérzate, manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra. Dice en Primera de Crónicas 28:20. Mateo 28:19, Jesús dijo antes de irse: id y haced discípulos. Él nos dejó el mandato de ejecutar la gran comisión. Entonces, ¿Dios ejecuta o no ejecuta? Y nos está mandando a ejecutar también. Amén. Id y haced discípulos, nos está enviando a ejecutar. David dándole instrucciones a Salomón y diciéndole: Jehová mi Dios va a estar contigo.
Tenemos que ejecutar, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer en nuestras redes. Tenemos que hacer lo que tengamos que hacer en nuestra célula. Tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para la casa de Dios. Algunas veces uno no quisiera, ¿verdad? Pero la responsabilidad de ejecutar lo que Él nos ha encomendado nos hace ser buenos administradores, administradores fieles. Entonces tenemos que venir. A veces con migraña, a veces con fiebres, nos tomamos una pastilla y aquí estamos. Eso se llama ser buen administrador. Amén. Dios también supervisa y espera que nosotros, siendo buenos administradores, también supervisemos el trabajo que estamos ejecutando. El Señor arregló cuentas con los siervos a quienes dio los talentos en Mateo 25:19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Supervisó a los 70 que envió a predicar. Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los